El día de hoy, mire, dice el Evangelio en Juan capítulo 13, que leímos, que en esto, entonces cuando hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Eso está en Juan capítulo 13, versículo 31. Les voy a contar o a explicar lo que significa ser un glorificador de Dios, un adorador de Dios, y qué es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a hablar del discipulado. ¿Qué es un discípulo de Jesús? ¿Qué es un discípulo? ¿Un discípulo será un cristiano? Sí, pero no todos los cristianos son discípulos. En una empresa hay muchos empleados y uno es el jefe, pero no todos los empleados van al ritmo de su jefe. Hay unos empleados que atienden más las indicaciones del jefe y otros que no lo atienden. Unos trabajan más rápido, con más dedicación, con más esmero y disciplina, y otros más atrasaditos. Así pasa en el cristianismo. En el cristianismo, unos son, pues todos somos cristianos, pero unos son más aventajados que otros. En el cristianismo sucede exactamente lo mismo. Pues todos en el cristianismo somos creyentes, y como creyentes todos somos salvos. Pero Jesús quiere que entre los creyentes haya unos discípulos. Y entonces Él los entrena. Y después de discípulos pasan a apóstoles, que son los que son enviados. Entonces está todo el mundo y el Señor escoge y los atrae a Él para enseñarles. Y a los más avanzaditos los envía para que vayan y cuenten las maravillas que Dios ha hecho con ellos. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿en qué grado están ustedes hoy? Porque aquí ya hay unos que son veteranos en la empresa del cristianismo. Imagínense una empresa, vuelvo otra vez con la empresa, con puras personas, con solo personas, que hayan empezado ayer a trabajar. Y otra empresa que tengan personas de 20, de 30, de 15, de 5, de 4 años de experiencia. ¿Cuál empresa funcionaría mejor? Aquellos que está con puros inexpertos que acaban de salir de la universidad o que acaban de salir del entrenamiento, o personas que ya sepan hacer su oficio. Yo me imagino que esas personas, esa empresa le va mejor. O un comandante del ejército, de la batalla, que le digan, vea mi general, aquí tiene usted estos soldados buenísimos, vea, buenos músculos, bonitos, bien peinaditos, porque acaban de salir del entrenamiento, tuvieron 6 meses de entrenamiento. Pero aquí tengo otros, le dicen al otro general, mire, aquí tengo otros, viejones, un poquito ya barrigoncitos, ya canosos, pero tienen batallas sobre batallas. ¿Qué diría un general? ¿Con cuáles iría? ¿Con los inexpertos o con los expertos? Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero en el cristianismo nosotros nos conformamos solamente con ser creyentes y no avanzamos. Y Dios quiere que avancemos. Y esto por ser metodistas. Yo hago el énfasis porque cuando en 1738 la experiencia de Juan Wesley lo anima a empezar a entrenar gente para salir a evangelizar, es porque hay iglesia, hay cristianos, pero todos desanimados, todos tranquilos, todos dormidos, como dice la palabra,
ya es la hora que despertéis del sueño. Dice, despierten ustedes que duermen, vosotros que dormís. Despertáis ya del sueño, ya es la hora que se levanten del adormecimiento. Y eso es lo que nos dice el Señor hoy día a nosotros que somos cristianos. Y como metodistas, a mí me preguntan, bueno, ¿qué es el valor agregado que le da el metodismo al cristianismo? Tú como metodista, ¿qué le agregas al cristiano? ¿Qué le aportas al cristianismo? Porque para eso entonces yo puedo ser católico. Para ser cristiano, los católicos son cristianos. Para ser cristiano, los bautistas son cristianos. Los metodistas son cristianos. Los pentecostales. Los episcopales son cristianos. Los presbiterianos son cristianos. Y antes del metodismo ya existían los presbiterianos, ya existían los anglicanos, ya existía la iglesia episcopal, ya existían los bautistas, porque ellos empezaron como anabautistas, que eran las personas que se bautizaban ya después de adultos, no de niños. Ellos dijeron, no, hay que bautizarse de adultos, así empezaron. Entonces, ¿qué le aportó el metodismo o qué nosotros como metodistas le aportamos al cristianismo, a la iglesia de Cristo? ¿Qué somos nosotros de diferentes? Y buscando en la disciplina de la iglesia metodista, ustedes que les gusta leer la disciplina, sobre todo los líderes, dicen siempre que estamos enredados por ahí, no sabemos qué hacer. Decimos, busquen en la disciplina, lo que nos dice las coordenadas, ahí nos indica por dónde caminar. En el numeral 120, y esto yo lo tengo siempre en la Biblia para que no se me olvide. En el numeral 120 dice la misión y el ministerio de la iglesia metodista. El ministerio es el mismo de todos los cristianos, pero mire cómo lo dice. En el numeral 120 dice la misión. La misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo. ¿Hacer qué? Discípulos, no cristianos, porque cristianos ya somos. No bendecidos, porque bendecidos ya somos. ¿Acaso Dios no nos hace milagros? Dice que hace salir el sol y caer la lluvia sobre justos e injustos. A todos nos bendice Dios. Por bendición estamos bendecidos. Por cristianos, desde el momento en que fuimos bautizados, somos cristianos. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Ser discípulos. La misión de la iglesia es ser discípulos de Jesucristo. ¿Para qué? Para la transformación del mundo, y las iglesias locales proporcionan la arena más significativa en la cual se efectúa la acción de hacer discípulos. ¿En dónde se hacen discípulos de Jesucristo? En la iglesia local. Voy a leerlo otra vez. Pongan atención, numeral 120, los que tienen la disciplina, los metodistas tienen la disciplina, y si no, allá en la biblioteca hay una, en el salón social. Dice así en el numeral 120, la misión de la iglesia es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Las iglesias locales, el Príncipe de Paz es ¿qué es? Una iglesia local. Las iglesias locales proporcionan la arena. ¿Qué es la arena? La harina, en inglés, sin H, harina. Es el lugar donde se entrena la gente, en el estadio. Allí los gladiadores, allí están los futbolistas, los que son entrenados para ganar la competencia. Las iglesias locales proporcionan la arena más significativa en la cual se efectúa la acción de hacer discípulos. En la iglesia local es que se hacen discípulos, no en los ministerios. Por ejemplo, en el hospital, los metodistas tienen muchos hospitales. Allí no se hacen discípulos. En el hospital se curan enfermos. En la iglesia metodista tiene muchos colegios y tiene muchas universidades. Pues en los colegios y en las universidades no se hacen discípulos, se hacen profesionales. Y así, la iglesia metodista tiene muchos ministerios, pero solamente en la iglesia local es donde se cumple la misión de hacer discípulos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? Que hayan discípulos. Porque Él, en Mateo 28, 18, 20 dice, por lo tanto, id y haced discípulos
¿Ve? Por lo tanto, id y haced discípulos. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿En dónde se forman los discípulos? ¿En dónde se capacitan los discípulos? ¿En los institutos? No. ¿En los seminarios? No. ¿En las universidades? No. ¿En la cárcel? No. En la cárcel están pagando pena. Y allá hay capellanes metodistas. En las cárceles hay capellanes allá ayudándoles a salir de las tragedias, de las dificultades. En el hospital hay metodistas allá ayudándoles a que salgan. Y así hay muchos ministerios. Pero solamente donde se cumple la misión que Jesucristo nos llamó a hacer es en la iglesia local. Es entre nosotros. Entre nosotros es donde se cumple la misión. Porque dice el Señor, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El discípulo es aquel que aprende las cosas que el Señor nos ha mandado. Muy bien. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Dice que en la iglesia local es donde se forman los discípulos. Que Jesucristo lo que nos dice es que seamos discípulos. No solamente que seamos cristianos, porque cristianos ya somos. No somos musulmanes, no somos budistas, somos cristianos porque creemos en Cristo. No solamente que seamos salvos, ya somos salvos porque creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. No solamente que seamos bendecidos, porque bendecidos ya lo somos. Él quiere que seamos discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Hay 3 citas en la Biblia en donde se nos dice qué es un discípulo. Dice así, el primero. Voy a citarlas. Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Entonces Jesús les decía a los judíos que habían creído, es decir, que ya eran cristianos, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos que ya eran cristianos? ¿Qué les dijo? Que si permanecen en su palabra, van a ser sus discípulos. Pongan atención. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Es ir a la escuela dominical, es escuchar el sermón, y el sermón de los pastores debe estar centrado en la palabra, en Jesucristo nuestro Señor. Por eso si yo vengo aquí y les empiezo a hablar de cómo está la política, de cómo están los inmigrantes llegando de por allá del norte, del sur, que cómo están los frijoles que vamos a comer y las tortillas al mediodía, no estoy cumpliendo la palabra. Porque dice el Señor, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Y por qué Jesús les dice que permanezcáis en su palabra para ser sus discípulos? Porque algunos no permanecen en su palabra. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Al salir de aquí, ¿de qué conversas tú? Deberían ser conversaciones. Si eres discípulo de Jesucristo, sus conversaciones deberían estar fundadas en la palabra. Pero nunca hacemos eso. ¿Por qué? Porque todavía no somos discípulos de Jesucristo. Hasta ahora somos creyentes en Jesucristo. Hasta ahora somos cristianos. Porque si fuésemos discípulos, nuestras conversaciones serían de la palabra. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice Pablo en Primera a los Corintios capítulo 15. Dice así. Yo pensé que me iba a rendir más la explicación de esto, pero estoy atrasado, me estoy pegando aquí. No sé por qué, no me adelanto. Primera de Corintios 15, 33. Primera de los Corintios 15, 33 dice, no erréis, o sea, no pequéis, no falléis. No permitas que tu flecha no le dé al blanco. Pégale al target,
pégale allá la mira, ponle atención, no erréis, no falléis, no pequéis. Pecar, errar, fallar, no pegarle al target, eso significa errar. Y eso significa pecar. Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. O sea que las conversaciones cotidianas que nosotros tenemos, esas son cuestiones pues para alimentarnos bien, para trabajar bien, para entrenarnos bien, para producir dinero, para comprar casa, carro. ¿Hay alguno que compró un carro nuevo por ahí? Para comprar ropa. Para eso nos sirven las conversaciones humanas. Pero dice, además de esas conversaciones humanas, eso lo hacen los cristianos. Pero tú como eres discípulo, tus conversaciones deben ser un poquito más avanzadas. Como dice en Efesios 5:6. Dice en Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Son palabras vanas. ¿Y cuáles son esas palabras vanas? En 2 Timoteo 2:16. 2 Timoteo 2:16. Las estoy citando para poder sacar la conclusión. 2 Timoteo 2:16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como la gangrena, de las cuales son Himeo y Fileto. Himeo era un señor, Fileto otro señor. Y si vamos a 1 Timoteo 1:20, dice Alejandro también. O sea, Alejandro y Himeo y Fileto no conversaban de Cristo. Ya según eran discípulos, pero no les gustaba conversar de Cristo, sino conversaban palabras vanas de cómo está la política, cómo está la economía, cómo están los hijos, cómo está la nuera, cómo está la suegra. Pues la suegra es un poco más antipática que antes, no, mentira. Y así, o sea, conversaciones vanas. Dice, no hagan con más, no evita esas conversaciones vanas, como lo hace Himeo y Fileto y Alejandro, quienes se desviaron, mire que ya eran discípulos, quienes se desviaron de la verdad diciendo cosas que trastornan la fe. ¿Ve? O sea que uno después de ser discípulo puede bajarse, o siendo cristiano puede uno subir. Entonces, primer punto, según lo que yo encuentro aquí en la palabra de Dios, dice, verdaderamente sois mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Es decir, si avanzamos en la palabra. ¿Y cómo vamos a avanzar? Pues leyendo la Biblia todos los días, leyendo pedacitos de la Biblia. No solamente mirando la televisión, no solamente viendo los videos en YouTube, que eso es importante, pero leyendo el texto también es importante. Entonces nos vamos familiarizando y no nos vamos desviando. Primer punto, ¿queremos ser discípulos de Jesucristo? Sí, entonces permanezcamos en su palabra. Segundo, en esto conocerán que sois mis discípulos. Eso está ya en Juan, la primera estaba en Juan 8:31, ahora está en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces vea, primer punto para ser discípulo es permanecer en la palabra. Segundo punto para ser discípulo es amarse unos a otros. Y es que dice la palabra que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios con el mundo? ¿Lo odió? No. Dice, amó al mundo. El amor es el supremo bien de Dios, es la identidad divina. Quien no ama, no conoce a Dios, dice 1 de Juan 4:8. ¿Y qué es el amor?
lo tenemos en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor. Entonces, el segundo punto es que si queremos ser discípulos de Jesucristo, entonces tenemos que amar. Y es más, Jesús nos dice que no solamente amarnos entre nosotros, sino amar a vuestros enemigos y honrarlos y orar por los que os persiguen. Imagine que el discípulo hasta dónde va a llegar. Y el tercer punto, para terminar, tuve que terminar esto porque si no sigo hablando aquí, me quedé mucho en el primer punto. Tercer punto, Juan 15:8. En esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Este tercero cuál es? Dar fruto. Dar fruto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tres principios que aquí estoy exponiendo para ser discípulos de Jesucristo? El primero, permanecer en la palabra. El segundo, amar, desarrollar el amor en cada uno de nosotros. Dicen por ahí una frase que uno puede vivir sin que lo amen, pero uno no puede vivir sin amar. Vea la diferencia. Y yo no lo podía entender. Yo le dije, no, pues si a mí no me aman, yo me moriría. Entonces me dice alguien, entonces a ti te ama todo el mundo. Yo le dije, pues no conozco a los chinos, no conozco a los africanos, no los conozco a todos. Ni siquiera en Del Río conozco a todo el mundo. Entonces no espere que todos te amen. Eso sí, tú sí debes amarlos a todos. Ama tú. Entonces en la vida se puede vivir sin que lo amen, porque hay gente que de verdad no lo ama, pero no se puede vivir sin amar. El segundo punto. Y el tercero es dar fruto. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. En sí, los tres principios del discipulado es pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque ¿cómo se puede uno perseverar en la palabra de Dios? Siendo del cuerpo de Cristo. ¿Cómo uno puede amar como Dios ama? Siendo del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo uno puede dar frutos? Pues perteneciendo al cuerpo de Cristo, porque dice, sin mí nada podéis hacer. Y así conoceréis que son mis discípulos. ¿Y qué son los frutos? Eso está en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ya dijimos. Gozo. No puede haber ningún aburrido. Paz. No puede ninguno en violencia. Paciencia. Ninguno aceleradito por ahí. Benignidad. Benignidad es ser benévolo. Bondad es generosidad, bondadoso. Fe. Mansedumbre. Manso, no brioso como los caballos que no han sido montados. Dice que te tienen que ponerle la rienda y la silla para que se vuelvan mansos. Y templanza. La templanza es que a veces uno tiene que abstenerse de cosas buenas en la vida. Por ejemplo, yo cuando voy a la comida al buffet, yo quisiera comerme 4 platillos. Y lo hacía cuando tenía 30 o 40 años. Pero ya ahorita con 2, y ya digo yo, Señor, ¿por qué ya no soy capaz de comerme los 4 que comía cuando yo me... Ya no es, ¿ve? Ya tiene que uno abstenerse, eso se llama templanza. Pero templanza también en la moderación, en el correr, ya uno no puede moverse de la manera como uno se movía. Templanza es moderar la vida, de acuerdo a su edad y a su categoría, como esté. En conclusión, para terminar este culto tan hermoso con ustedes que han estado muy atentos en el día de hoy. Mire, una cosa es ser cristianos y otra cosa es ser discípulos de Jesucristo. Todos somos cristianos, pero algunos Dios escoge como discípulos. Y aquí algunos de ustedes ya son discípulos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque son personas que se entregan a la palabra, que atienden, que la leen,
que no se alejan de ella, que perseveran, que se mantienen en la palabra, que permanecen en la palabra. 2, porque aquí entre ustedes hay personas que aman verdaderamente, no solamente a sus hijos, a su esposa o a su esposo, a su familia, sino se ven que son gente generosa, que aman a los otros seres humanos y aman también a los animalitos y aman la naturaleza. O sea que en ustedes hay amor verdadero. Entonces ya son discípulos. Y 3, porque yo veo que aquí ya hay personas que están produciendo frutos. ¿Qué son frutos? Ya dijimos, los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Entonces, aquí ya algunos de nosotros ya hemos dado esos 3 pasos. Amén. Y yo le agradezco mucho porque ustedes son generosos en la entrega con nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque nos has llamado para no solamente ser cristianos bendecidos por ti, Señor, porque tú bendices a todos, o ser cristianos simplemente de nombre, Señor. Nosotros ya hemos aceptado el llamado al discipulado, porque esa es la misión de la iglesia, ser discípulos de Jesucristo, para que el mundo sea transformado. Y no que el mundo transforme a la iglesia, sino que la iglesia transforme al mundo, Señor. Y eso se logra con los hermanos y hermanas que generosamente entregan a ti su vida, sus bienes, todo lo que ellos tienen, Señor, todo lo que les pertenece, para que la obra tuya, Señor, la de nuestro Señor Jesucristo, se manifieste con poder en todos los lugares y la gloria tuya, Señor, sea derramada. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.